Estamos ya en el espacio cultural 1910, ese espacio cultural que reúne en estos últimos meses pues a lo más florido y hermoso de la familia minera, para hablar de historias de vida y mina. Y hoy estamos con, verás, Arsenio Díaz Maréndez. Bien, Arsenio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que estas serán tardes buenas de verdad? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No pasa nada. No pasa, y si pasa que se le saluda y ya son está. cosas del directo, no pasa Bien. nada. Bueno, estábamos hablando que efectivamente Arsenio es un hombre que ha estado casi toda su vida involucrado en la minería, haciendo todos los bastantes trabajos de minería, desde ayudante minero hasta... Hasta encargado de servicio, pasando por todas las categorías. Yo entré el 1 de julio de 1980. Por cierto, entré unos días después de que entraron los despedidos. Sabéis que hubo un conflicto en Minas de Figaredo, allá por el año 87, perdón, para el año 78, 78-79, hubo un conflicto en el cual, bueno, pues los trabajadores de Minas de Figaredo, muy bien reivindicado por su parte sus derechos, habida cuenta de que la familia Figaredo dejaba la actividad. Bueno, pues la empresa pasó al INI. Bueno, pues en ese proceso, los 4 trabajadores que tuvieron, bueno, la osadía de subir al ingeniero al Castillete fueron despedidos, fueron encarcelados, estuvieron 23 días en la cárcel y entraron el día 26 de junio de 1980. Yo entré el 1 de julio detrás. Y entré como consecuencia de ese acto y de esa valentía que tuvieron los trabajadores defendiendo su puesto de trabajo. Entré por preferencia absoluta. Preferencia absoluta. Preferencia absoluta. Mi padre se mató en Minas de Figaredo el día 3 de diciembre de 1955 y se enterró el día de Santa Bárbara. Esa fecha yo la tengo grabada a fuego, como dicen, ¿no? Bueno, pues yo entré precisamente de preferencia absoluta. Fui de los primeros que entré por ese hecho, ¿no? Con lo cual, pues me llenó de orgullo el entrar con esa condición, que era la segunda vez, y eso lo quiero puntualizar, porque yo en el 1973, ya con 19 años, ya hice el intento, porque al entierro de mi padre, casualmente, encabezando la comitiva iban los Figaredos, Inocencio Figaredo y Vicente Figaredo, los dos. Y le dijeron a mi madre, usted no se preocupe, porque mi madre quedó con 32 años, viuda, con 6 hijos. O sea que, y le dijeron a mi madre, usted no se preocupe, que sus hijos, que éramos 2, somos 2 hijos y 4 mujeres, ahora somos, luego con posterioridad fuimos 1 más, no se preocupe que cualquiera de los 2 hijos va a tener trabajo en nuestra empresa. Esto fue un accidente lamentable y tal. Bueno, entonces yo cuando vine del colegio, además estudié con una beca de la extinguida Caja Jubilaciones, que soy muy conveniente saber. Estudié con una beca, además con una buena beca, y un colegio de jesuitas, en el cual podía acceder a la universidad también. Bueno, pues yo, lógicamente, cuando regreso del colegio, pues me persono allí. Además, con toda la valentía, a pesar de mis 19 años. Y le dije, le vengo a recordar una promesa que usted hizo a mi madre. Quiero ser minero. Y me dijo don Inocencio, como se decía por aquel entonces, una buena pieza de tío, un buen elemento. Y dijo, eso fue en su momento, ahora lo siento mucho, no tenemos trabajo para usted. Dije yo, no sé, oiga, yo simplemente eso. Dijo, haga el favor que tengo mucho que hacer. Y llamó al conserje para que me sacara de la oficina. Bueno, pues ese fue el primer intento. El segundo fue, lógicamente, un reconocimiento de mi derecho, mi legítimo derecho a ser minero en Minas de Figaredo. Y fue cuando entré, precisamente por preferencia absoluta, y entré ayudante minero, luego pasé a oficial de segunda mecánico, luego pasé a oficial de primera mecánico, luego pasé a jefe de equipo mecánico y terminé de encargado del servicio. A ver, Arsenio, yo tengo 2 temas que quiero tocar contigo, y uno, por ejemplo, es el que me lleva a 1991 en el Pozo Barredo, un célebre encierro. Pues sí, sí, yo estoy viendo a un compañero que estuvo conmigo en el encierro
estuvo aquí, no me preguntasteis, cosa que me llamó mucho la atención. Fue muy importante, ya lo creo. Fue una cosa muy... Yo creo que era la única salida que teníamos y eso se analizó en las dos ejecutivas, tanto la del SOMA como la de comisiones, y decidimos dar ese paso porque no nos quedaba de otra. O nos encerrábamos y convulsionábamos a toda la nación y de Asturias, o por el contrario, la minería, con independencia de lo que había dicho ya Felipe González en su día, por la trayectoria, o al menos la trayectoria de la minería estaba muy involucrada con Inglaterra, ¿no? Estaba orientada precisamente a pasar un proceso como el del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no nos quedó de otra y creo que fue un acierto y nos encerramos las dos ejecutivas. Hay una anécdota, porque si no la cuento, pues Uría me va a llamar la atención. Hay una anécdota que yo entré más tarde que los demás y entré más tarde como consecuencia de que yo quería coger parte del equipo, ¿no? Porque sabíamos que entramos, no sabíamos cuándo íbamos a salir y en qué condiciones íbamos a salir. Y entonces me retrasé un poco por eso, pero sí, efectivamente fue algo que nos marcó. A mí me marcó, creo que nos marcó a todos. ¿Cuánto tiempo fue? Estuvimos 13 días. Estuvimos 13 días y nos marcó a todos mucho. Yo no tenía, era joven y probablemente no tenía la experiencia que tenían los compañeros con los que me encerraba. Yo me encerraba con compañeros que eran históricos en el sindicato, en los sindicatos, tanto uno como otro. Y yo, pues, yo venía de estar unos años en minería. Yo entré en el 80 y en el 88 me llamó Emilio Huerta porque se iba a producir se produjo una situación en el sindicato de comisiones obreras como muchísimas veces, ¿no? Hubo una convulsión, consecuentemente hubo una dimisión y había que, de la sección sindical de UNOSA y del sindicato regional de la minería, y había que acceder a un congreso, había que hacer un congreso extraordinario. Y me llamó para que acompañase a Evia, Antonio Ramón González Evia y alguno más, en la dirección del sindicato. Y esto, pues eso, fue en el año 88. ¿Se consiguieron los objetivos del encierro? Sí, después sí, sí que se consiguieron. La prueba fue evidente que nosotros en el año, esto fue, yo creo que... En el 91. Al 91, pues salir de ahí y del encierro, y yo creo que a los 2 o 3 meses, ya lo comenté aquí en otro acto, Darío Díaz y yo fuimos a una reunión en la calle Gil de Haz, creo que era, en la calle, donde estaba en la primera planta una oficina de la Comercio Económica Europea, y nos reunimos con representantes del comisario de energía. Y ya nos decía, dice, vale, y ustedes, en el caso hipotético que se lleve una reestructuración importante de la minería, ¿qué plantean? Vamos, yo ya lo dije y lo sigo diciendo. Mire, a nosotros nos es indiferente que cierren un pozo si al lado nos genera una actividad, ¿no? Y ahí nacieron precisamente las prejubilaciones, porque luego a continuación nos dijo, pero tengan ustedes en cuenta que hay que ver el componente laboral que hay en la minería, gente con una cierta edad, que no son susceptibles de reciclar porque son profesionales de la minería, y habrá que darles un tratamiento. Y ahí fue como... No quiero acabar este programa sin que abordemos el tema del Montepío, de la mutualidad. ¿Cómo lo has vivido, Arsenio? Porque sé que lo has vivido muy de cerca y estás muy involucrado en ello. Lo estoy viviendo muy de cerca. El día 30 de junio, hace 44 años, estoy en el Montepío. No es broma. Y venimos de una época muy dura, lo pasamos muy mal. Yo creo que, yo siempre lo digo, fuimos unos valientes y somos unos valientes. Habida cuenta de cómo están las cosas. Con lo cual, el Montepío para mí es todo, el Montepío. Para mí es todo, y me llena de orgullo pertenecer al Montepío, sobre todo por el servicio que daba. Yo me acuerdo cuando íbamos a pagar desde el Montepío el Caimán, que era la indemnización que se daba, lo pagábamos en mano, en el año 80, la indemnización que se daba a las viudas, o bien fuera por la pérdida de sus maridos o por sus hijos. Eso lo hizo el Montepío, y junto con más cosas más, el subsidio de viudas, el subsidio para los DST, y en la época actual sigue teniendo un cometido muy importante de la parte social, que es la orientada al turismo, por decirlo, con los residenciales y luego con la residencia. Muy importante. Es decir, yo creo que lo del Montepío es único en España, la transformación que sufrió, ¿no?
veníamos de una situación de mutualismo, de puro mutualismo Además, laboral y asistencial. predemocrático, ¿no? Exactamente. Que precisamente falleció el primer presidente, se enterró, vamos, lo incineraron hoy por la mañana y ayer estuvimos dando el pésame, José Manuel, que fue aparte de grandísima persona, un gran presidente. Y fue precisamente, con él empezó todo, fue el primer presidente. Y lo que se anduvo hasta la fecha, yo siempre lo digo, la transformación del Montepío yo creo que es única, ser capaces de tener una asistencia de mutualismo y prestar prestaciones, a ser punteros, y lo digo pero con todas las palabras, y en mayúscula, a ser punteros en situaciones como es lo asistencial de residencia, con una gran residencia que tenemos, y luego la oferta turística que hacemos, ¿no? Para los jóvenes. Es decir, que fuimos capaces de reciclarnos, de reponernos de muchas situaciones y seguir dando ese servicio a esos mutualistas. Muy difícil. Seguimos teniendo 8.000 socios, que no es broma, mucha gente joven, pero mucha gente joven tenemos, y fue muy difícil llevar eso a efecto. Y al día de hoy, pues... Eso es, ¿qué representa el día de hoy el Montepío para la minería? Día de hoy. El día 13 de junio tenemos la asamblea, se darán las cuentas, el presidente va a dar las cuentas de lo que el trabajo que hicimos y representa, por una parte, va a ser un magnífico resultado, y por otra parte lo que representa el Montepío es algo muy grande. Yo creo que, y la gente joven, nos llama la atención que la gente joven lo está reconociendo, aunque sea desde la perspectiva de decir la posibilidad de pasar unas vacaciones con unas buenas condiciones y a un buen precio, solo me lo da el Montepío. Bueno, pues aparte de eso, el servicio también que ofrecemos, porque seguimos teniendo, seguimos dando cobertura, seguimos teniendo viudas, muy pocas, seguro lo que es el subsidio de viudas, seguimos teniendo STs. ¿Qué son STs? STs son aquellos pensionistas de invalidez, que en su día la Seguridad Social les daba una indemnización. El Montepío les dijo, trae la indemnización, yo te la capitalizo y te doy una prestación vitalicia. Y eso quedan también pocos, porque ya son muy mayores ya, pero seguimos dando eso. Y luego tenemos la fundación. Estamos cumpliendo un gran objetivo con la fundación, y que a lo mejor no trasciende mucho, ¿no?, en la sociedad asturiana, pero se están dando becas, se están dando prestaciones a través de la fundación, muy importante. El papel que juega el Montepío es también muy da importante. becas. Sí, claro, tenemos becas, igual las mismas condiciones que la puede tener un OSA, e incluso las becas de carácter público, ¿no? Yo cuando hablamos de las que me recuerdo, la época mía, cuando yo en el 63 me presenté en Oviedo a hacer un examen que me pagó la beca, la extinguida Caja de Jubilaciones, y me recuerdo, yo lo hablo muchas veces cuando salen algo de eso, digo, es que nosotros tenemos una tradición que ya viene de atrás, que ya se concedían becas en la extinguida Caja de Jubilaciones. Nosotros somos los herederos de la Caja de Jubilaciones. O sea que lo único que no heredamos fueron los 4.000 millones de pesetas que pasaron a la Seguridad Social. Pero de otra manera, nosotros partimos de cero. Pero sí que nosotros somos los legítimos herederos, ¿no? Y luego el mutualismo, la labor que cumple el Montepío en el mutualismo laboral es tremenda. O sea que para nosotros, por lo menos los que estamos ahí y los años que llevamos, pues cada día para nosotros y un reto, ¿no? Cada día un reto. Eso ha sido una lucha permanente durante toda la vida. Durante toda la vida, la prueba es evidente. Son los 44 años que yo llevo ahí. O sea que, y estoy encantado. Sobre todo la evolución. A mí lo que más me asombra es la evolución predemocrática, pasar a la democracia y cómo se ha seguido creciendo, ¿no? Claro, porque hay que darse cuenta que veníamos de una situación en la cual el Montepío se miraba por el rabillo del ojo, porque quien estaba al frente era Noel Zapico, y procedía de la derechona, y entonces, bueno, pues, pero que sin embargo fue una persona pues que nos ayudó mucho, lo hay que reconocer, y nos dio muchas pautas a seguir, y nosotros construimos a partir de ahí. De hecho, estuvo colaborando con nosotros. Luego ya la llegada de José Manuel como presidente hizo una labor importantísima, y nosotros, pues bueno, efectivamente, ese giro que tuvimos que dar fue muy importante. Ese giro. Y luego el pospandemia, para el Montepío fueron auténticos retos. ¿Serás capaz de en menos de un minuto decirme cuál es el futuro del Montepío? Sí, claro, y en menos. El Montepío tiene un futuro, pero tremendo.
También, sobre todo, porque fuimos capaces de hacer esa reconversión y de llegar a la gente joven. Llegar a la gente joven y claro que sí. Y yo animo a todo el mundo a que se hagan mutualistas. Que se hagan mutualistas por la cantidad de prestaciones que nosotros damos y los servicios. Arsenio Díaz, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos, ha sido un enriquecimiento de noticias lo que nos has demostrado, lo que nos has servido, y enhorabuena por todo lo que has conseguido. El placer es mío, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.